Bienvenidos a este segundo vídeo que hago sobre criptomonedas, y antes de empezar quiero deciros que los que no hayáis visto el anterior vídeo que subí, vayáis a verlo, puesto que es la primera parte sobre criptomonedas y explico conceptos básicos que en este vídeo voy a profundizar. Entonces, si vierais este vídeo sin ver el vídeo anterior, posiblemente os hicierais un lío y no le sacaríais el jugo que le tenéis que sacar. Así que, si no habéis visto ese vídeo, podéis ir al anterior vídeo, o también os lo facilito más todavía, para que veáis que no hay que complicarse mucho la vida. He creado una lista de reproducción en el canal llamada Criptomonedas. Os vais ahí y tendréis todos los vídeos relacionados con la temática que vaya subiendo en este canal. En este vídeo vamos a profundizar en temas como la red de Ethereum, los smart contracts, las dApps. Vamos a ver arte y criptomonedas con los tokens fungibles y tokens no fungibles. Esto es muy interesante para hacer inversiones a medio y a largo plazo. Vamos a ver también análisis de mercado, vamos a ver lo que es la capitalización de mercado, el volumen de mercado, lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental, en definitiva. Vamos a ver lo que son criptomonedas centralizadas, entre otras muchas cosas, así que no quiero perder mucho el tiempo y vayamos al lío. Bienvenidos una vez más a mi santuario. Espero que os haya gustado esta introducción, rezando a San Bitcoin, a ver si le da por subir tanto que nos lleve a la libertad financiera. Y ahora sí que sí, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de la red de Ethereum. Y nadie debería conocer Ethereum, y mucho menos invertir ahí, sin conocer también el nombre de su fundador. Es Vitalik Buterin, es un joven ruso-canadiense. Y cuando digo joven, quiero decir joven de verdad, ¿eh? Nació en 1994, actualmente tiene 26 años, pero fundó Ethereum en el año 2015, es decir, que era más joven todavía que ahora. Una curiosidad sobre Vitalik Buterin es que era un grandísimo jugador en World of Warcraft entre el año 2007 y 2010, y acabó abandonándolo porque Blizzard, que es la compañía que lleva esto del WoW o World of Warcraft, cambió una skin de su personaje y algunas de las habilidades que tenía. Entonces empezó a ver que eso del mundillo centralizado no era tan bueno como lo pintaban, y empezó a interesarse por el mundo de Bitcoin y bueno, y el tema de lo descentralizado, hasta tal punto que llegó a fundar una revista digital llamada Bitcoin Magazine, y poco más tarde fundó la red de Ethereum, que a día de hoy es la segunda red con mayor capitalización del mercado de criptomonedas. Ethereum es una plataforma blockchain de código abierto, pero al contrario que otras plataformas de blockchain, esta es programable, es decir, que se pueden crear aplicaciones descentralizadas o dApps. Y lo bueno que tienen estas dApps es que una vez que se han subido a la red de Ethereum no se pueden manipular. Algunas de las finalidades para las que fue fundado Ethereum son realizar pagos de manera rápida y eficaz, crear un sistema web descentralizado, lo que se conoce como Web 3.0, albergar sistemas de finanzas descentralizados, también llamadas DeFi, y por último y no menos importante, crear una infraestructura neutral y de acceso libre, no controlada por ninguna persona ni tampoco empresa, evidentemente. Actualmente hay miles de desarrolladores creando dApps sobre la red de Ethereum, y algunas de las finalidades de estas dApps son, por ejemplo, crear billeteras de criptomonedas,
crear aplicaciones financieras, mercados descentralizados y por último y no por ello menos importante, juegos con los que también se puede ganar dinero en ellos. Así como otras redes de blockchain tienen su criptomoneda nativa, Ethereum no iba a ser menos y la criptomoneda nativa de la red de Ethereum se llama Ether. El Ether, al igual que el Bitcoin, es dinero digital y la manera más fácil de conseguir Ether es intercambiándolo por dinero fiat. Otra de las cosas revolucionarias que permite hacer la red de Ethereum son los smart contracts o contratos inteligentes, que básicamente son programas que hacen cumplir y ejecutan acuerdos llevados entre dos o más partes. En el año 2015, cuando los desarrolladores de Ethereum empezaron el proyecto, planificaron 4 grandes fases para determinar que el protocolo estaría listo y pudiera ser utilizado de forma intensiva. La primera de las 4 fases se llamaba Frontier y fue lanzada junto con Ethereum el 30 de julio del año 2015. Podría decirse que Frontier era la forma más básica de Ethereum. Fue cuando Ethereum salió del cascarón. La segunda de estas 4 fases se llama Homestead y el cambio de Frontier a Homestead se dio el 14 de marzo del año 2016, justo en el momento en el que se minó el bloque 1.150.000 de la red blockchain de Ethereum. Según dijeron los desarrolladores, Homestead marca la salida de un producto beta, como podía ser Frontier, a una versión estable. Uno de los cambios más significativos que tuvo esta actualización fue el incremento de gas para la creación de contratos inteligentes. Para quien no recuerde lo que era el gas, básicamente son las comisiones que se pagan por utilizar la red de Ethereum, por hacer transferencias, contratos inteligentes, dApps y este tipo de cosas. La tercera de las 4 fases se llama Metropolis y fue implementada el día 16 de octubre del año 2017, justo en el momento en el que el bloque 4.370.000 de la red de Ethereum fue minado. La fase de Metropolis se divide en 2 subfases, Byzantium y Constantinople. Estas 2 subfases son 2 hard fork, que básicamente son la modificación de las reglas por las que se rige el sistema, llamadas protocolo. Algunos de los cambios más significativos al implementar Metropolis dentro de la red de Ethereum fueron, en primer lugar, la reducción de la dificultad de minado, lo cual, al reducir la dificultad de minado, también se redujo el tiempo de creación de bloques, que pasó de 24 segundos y medio a tan solo 14 segundos. Y también se redujeron las recompensas de los mineros, que pasaron de cobrar 5 Ethers por bloque minado a simplemente 3. En segundo lugar, se llevó a cabo una actualización de Solidity, y Solidity es el nombre que tiene el lenguaje que se utiliza en la red de Ethereum, y este lenguaje está enfocado a la creación de dApps y de contratos inteligentes. En tercer lugar, se implementaron los ZK Snarks, y estos ZK Snarks son un conjunto de reglas en los que una parte llamada probador es capaz de demostrar a otra parte llamada verificador que una información es verdadera. El verificador no tiene por qué saber el contenido que hay dentro de esa información, simplemente con que sepa que es verdadera, ya está. Y con esta implementación de los ZK Snarks se pueden llegar a realizar transacciones verdaderamente privadas. Y en quinto y último lugar se introdujeron las funciones de Revert y Return Data. Estos 2 conceptos son ya de nivel muy avanzado, de hecho es algo que utilizan los desarrolladores de contratos inteligentes, pero bueno, os voy a explicar por encima lo que son y lo que había antes de existir estos 2 conceptos. Revert básicamente ayuda a los contratos inteligentes a volver a su estado inicial sin necesidad de consumir todo el gas que hay en esos contratos. Y Return Data lo que permite es hacer pequeñas modificaciones en el contrato sin necesidad de volver al estado inicial, lo que permite también no gastar tanto gas como se gastaría si volviéramos a un estado inicial de un smart contract. Lo que pasaba antes de la implementación de Revert y de Return Data es que cuando alguien quería volver al estado inicial de un smart contract, básicamente tenía que consumir todo el gas de ese contrato y claro, eso era un coste bastante caro. A esta acción se la llamaba throw. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento de ver cuál será la cuarta y última de las fases, a la cual, por cierto, en el momento que grabo este vídeo todavía no hemos llegado. Actualmente estamos en Metrópolis, en la parte de Constantinople, y la siguiente fase será Serenity. Serenity
lo que hará básicamente será que Ethereum pase de ser Proof of Work a ser Proof of Stake, lo que se conoce también como el cambio de Ethereum a Ethereum 2.0. Y yo personalmente creo que cuando ese momento llegue, dicen que será a finales del año 2020, estas cosas se suelen retrasar, así que puede ser que llegue en 2021 o en 2022, la verdad es que nadie lo sabe, pero yo creo que en el momento en el que pasemos a Serenity, el precio de Ethereum se disparará, así que bueno, es una opinión personal, pero mucha gente también lo cree. ¿Por qué? Porque para minar Ethereum en Proof of Stake se necesitan un mínimo de 32 unidades y mucha gente va a comprar para tener esas 32 unidades y sacar una rentabilidad. Y ya sabéis, a más demanda, pues el precio de la oferta sube. Eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted. Si estáis entendiendo todo lo que he explicado en el anterior vídeo y en este, os estaréis haciendo muchas preguntas. Entre ellas, y esta me la hacía yo cuando leía estas cosas, es, si estamos hablando de que Ethereum es una red descentralizada, ¿cómo puede ser que los desarrolladores puedan realizar cambios en el protocolo? Bien, pues la respuesta a esta pregunta es convenciendo a la mayoría de usuarios. Es la única manera. Si los desarrolladores proponen una actualización a una nueva versión y hay un consenso entre los usuarios a actualizar a esa versión, pues no habría problema, la versión antigua desaparecería y pasarían a tener la nueva versión. Pero si hay discrepancias, los usuarios que actualicen a la nueva versión mantendrían la nueva versión y los usuarios que no quieran actualizar a la nueva versión pues seguirían con la antigua versión, es decir, que habría una bifurcación. Esto que acabo de explicar se llama fork y hubo uno muy importante en la red de blockchain de Bitcoin cuando surgió Bitcoin Cash, y básicamente fueron una serie de desarrolladores y de empresas que estaban trabajando en el protocolo de Bitcoin que dijeron, ostras, pues queremos que los bloques sean más grandes para poder realizar transacciones más rápidas. ¡Boom! Y una parte de la comunidad apoyó el proyecto y otra parte de la comunidad no apoyó el proyecto, entonces se bifurcó. Bitcoin siguió por un lado y Bitcoin Cash por otro lado. Ahora que ya conocéis el funcionamiento y el potencial que tiene la red de Ethereum, quiero recalcar la importancia que tienen los smart contracts, que, como ya sabréis, y si no lo sabéis os lo explico, son instrucciones almacenadas dentro de la blockchain capaces de autoejecutar acciones, debido a que le hemos introducido previamente una serie de parámetros. He de recalcar que esto es transparente, descentralizado y seguro. Voy a utilizar la pizarra para explicaros la importancia que pueden llegar a tener los smart contracts. Imaginaros que yo tengo una empresa llamada, por ejemplo, Div Company, ¿no? Y esta es la totalidad de la empresa. Esto sería el 100%. Bien, pues a través de Smart Contracts yo puedo crear un token que esté respaldado por el 10% de mi empresa. Entonces, lo que puedo hacer es, creo el Divcoin, que es una moneda creada en la red de Ethereum. Puede ser creada en otra blockchain, ¿eh? Yo pongo, por ejemplo, en la red de Ethereum, ¿no? Y puedo crear pues 10.000 unidades. Entonces, estas 10.000 unidades están respaldadas por el 10% de mi empresa. O sea, este es el valor de las 10.000 unidades. Y para esto se pueden utilizar los smart contracts. Es decir, yo a través de un smart contract puedo lanzar la Divcoin y que estas unidades estén respaldadas por el 10% de mi empresa. Entonces ahí el valor ya lo determinará el mercado. Y esto sería una de las infinitas aplicaciones que pueden tener los smart contracts y los tokens, pero vamos, que hay muchísimas más. Ahora sí que sí, ha llegado el momento de hablar de la web 3.0. Os voy a explicar cómo crearos un dominio web descentralizado y algunas de las dApps más importantes que yo conozco, porque hay miles, pero para que vayáis
viendo y familiarizándoos con este mundillo. Hay mucha gente que dice que esto de la web 3.0 es el futuro, pero yo creo que se equivocan porque verdaderamente es el presente. Hay muchísimas webs que ya están basadas en la tecnología blockchain y voy a enseñaros algunas de ellas, así que vayamos al ordenador. Sed bienvenidos una vez más a mi ordenador y la primera web que quiero enseñaros es Unstoppable Domains y básicamente sirve para comprar dominios descentralizados. En mi caso pondría IronDiv, que sería el dominio que estoy interesado en comprar, le doy a Search y tengo dos opciones, irondiv.crypto por $80 o irondiv.zil por $40. Lo interesante de esto es que al contrario que los dominios centralizados que se tienen que ir renovando cada año, cuando compráis un dominio descentralizado es para siempre o por lo menos hasta que lo queráis vender. También algo que se puede hacer con los dominios descentralizados, aparte de crearos páginas web o crear dApps, podéis recibir transferencias y así en vez de tener que dar vuestra clave pública, simplemente yo os digo, hostia, pues ingrésame 0,2 Bitcoin en irondiv.crypto, pum, me lo ingresáis y ya está. O ingrésame 0,2 Ether en irondiv.crypto, pum, me lo ingresáis y listo. Aquí tenéis las opciones para, por ejemplo, vuestro website, apps, que no está disponible, pero pronto lo estará. Y como digo, las transacciones que recibáis y de aquí os las podéis enviar a vuestro Ledger o a vuestro Trezor. Como os he comentado, hay un mercado dentro de los dominios descentralizados y hace poco se compró el dominio sex.crypto por nada menos que 230 Ethers. El comprador actualmente posee 196 dominios de Unstoppable Domains, o sea que ahora que está empezando esto de el .crypto, mucha gente se está dedicando a comprar para el día de mañana venderlo más caro, algo que pasaba también con la web centralizada en su día, que había gente que se liaba a comprar dominios para luego venderlos pues por una millonada. Ahora voy a pasar a enseñaros algunas dApps que a mí me parecen interesantes y la primera que quiero mostraros es un navegador descentralizado que se llama Brave y es muy interesante porque os pagan por utilizarlo, os pagan en su token que es el BAT y os lo ingresan directamente en UP-Hold, que básicamente, bueno, yo aquí tengo 0,37 euros, 1,655 bats, pero joder, menos da una piedra, así que creo que es interesante y lo bueno es que es compatible con todas las aplicaciones que tiene Google Chrome, es decir, que todo lo que sea compatible con Google Chrome es compatible con Brave. La siguiente dApp que quiero mostraros se llama Library, podéis encontrarla en library.tv y es una especie de YouTube pero descentralizado. Como podéis ver, podéis subir vídeos, crearos vuestro canal e incluso copiar vuestro canal de YouTube como yo ya tengo hecho. Por si algún día me eliminaran el canal, aquí tendría una copia de todos los vídeos que tengo subidos a mi canal. Lo bueno de esta aplicación descentralizada, de este YouTube descentralizado, de Library, es que también os pagan en su token, que es LBC. Yo actualmente tengo 279,67 LBC y os pagan básicamente por ver vídeos de otras personas, por suscribiros y básicamente por utilizar la dApp. La siguiente aplicación descentralizada que quiero enseñaros es un juego muy famoso, por cierto, se llama CryptoKitties y básicamente vosotros compráis un gato digital, lo alimentáis, lo hacéis crecer, lo vestís, hacéis mil cosas con él y luego lo podéis vender más caro de como lo comprasteis. Como os digo, esto es muy famoso y hay mucho friki que está comprando y vendiendo gatos constantemente, así que, como veis, uno de los videojuegos, aunque no es el único que hay dentro del mundo de blockchain. Y por último, y no menos importante, quiero enseñaros Ipse. Esta dApp básicamente es un buscador, es como Google, pero descentralizado, y lo bueno que tiene es que es más seguro, nadie os va a robar vuestros datos. Como podéis ver, aquí os explica un poco en qué consiste. Está basado en la tecnología blockchain y algo que a mí no me acaba de gustar es que todavía no es 100% efectivo. Si lo vamos a probar, vais a ver que todavía no funciona como debería. Sí que es verdad que solo se usa en Corea, entonces si yo pongo irondiv, como veis el espacio no me lo acaba de encontrar bien, pero bueno, le damos y me encuentra páginas en coreano, pero bueno, poco a poco esto irá evolucionando y ya os digo, yo lo veo interesante porque nadie os va a robar vuestros datos ni os va
a vender información a otras empresas y bueno, no sé, esto es lo que tiene el mundillo de lo descentralizado. Ahora voy a hablaros de algo con lo que podéis ganar muchísimo dinero, que es el arte dentro de las criptomonedas, y para ello tendréis que entender la diferencia entre token fungible y token no fungible. Básicamente el token fungible es aquel en el que todas las unidades son iguales, es decir, que si yo os presto una unidad de un token y vosotros me devolvéis una unidad diferente del mismo token, van a ser exactamente iguales y van a tener el mismo valor. Ahora bien, los tokens no fungibles son aquellos en los que cada unidad es única e irrepetible, y esto se puede utilizar para videojuegos, para arte o incluso para comprar terrenos digitales, como veremos ahora. Y bien, quiero pasar a enseñaros algunas de las webs más interesantes de tokens no fungibles. La primera web que quiero enseñaros de tokens no fungibles es Marketplace, y básicamente está enfocada en arte. Como podéis observar, bueno, tenéis diferentes piezas, diferentes creadores, colecciones. Está muy interesante y bueno, aquí os va explicando un poco la estructura de la web, en qué consiste básicamente, y lo que es interesante es que hay piezas únicas y piezas en los que hay una colección pues de 100 unidades o de 200 unidades. Esta, por ejemplo, es una pieza única. Si le damos, a ver si quiere ir, edición 1 de 1. Vale 548,46 dólares, y si yo la comprara pues la podría revender mucho más cara. Como podéis ver aquí pues son los diferentes coleccionistas y lo que han pagado por ella. Y si nos vamos al inicio de la web pues podemos ver otro tipo de obras de arte, como por ejemplo esta. Aquí podemos ver la colección de este artista, que no tiene por qué ser obras creadas por él, pueden ser obras compradas. Y bueno, básicamente pues lo que tiene es esto de aquí. Como podéis ver, sí que hay obras repetidas, pero son ediciones, mira, esta tiene 250 unidades y esta es la 112 de 250, entonces pues tiene varias piezas de esta colección, ¿no? Le damos a esta otra y es la 115 de 250. Como os digo, esto es muy interesante porque es como invertir en arte físico, pero en versión digital, ¿no? Aquí, pues, Ethereum Moon Cycle. De 21, pues esta será una unidad y esta será otra. No sé, yo lo veo muy interesante. O esto de este Batman aquí, una edición única. Claro, esto lo que hace es que sube bastante el precio, y yo creo que es una buena inversión porque el día de mañana todo se va a digitalizar y al final el arte que acabemos teniendo será digital. La segunda de las webs que quiero mostraros se llama SuperRare y también está enfocada en arte. Como podéis observar, la estructura de la web es muy parecida a la de Marketplace. Y bueno, básicamente pues podemos darle a la obra de arte. Esta en concreto se llama Pinocchio the Bastard's Lear, y como podéis observar, pues bueno, es una obra de arte pintoresca. Y también podéis pujar por ella, podéis comprarla, evidentemente. Es una edición única, es decir, que solo hay una pieza en el mundo, y como os digo, podéis comprar el token, guardarlo en vuestra billetera y venderlo el día de mañana mucho más caro. Hay artistas increíbles dentro de este mundillo, como podéis ver, otra edición única, Kings Are Mad Not Born, y bueno, podéis ofrecer a quien lo posea el precio que vosotros consideréis que vale esa obra de arte. La tercera web que quiero enseñaros se llama Nifty Gateway, y bueno, también está centrada en arte. Como podéis observar, la infraestructura es muy parecida a las anteriores que hemos visto. Hay piezas bastante baratas, dentro de lo que cabe, 125 dólares. Esta ya empieza a subir un poco, 1500 dólares. Lo bueno que tiene esto es que son piezas en movimiento, y como veis se puede sacar bastante rentabilidad. Estas piezas, pues mira, esta en concreto es única, 1 de 1, y bueno, el que la posea la puede vender por el precio
al que estén dispuestos a comprarla. Como podéis observar, $1.500 se ha comprado y, como os digo, podéis ver piezas del mismo artista. Esta es una edición de 75 unidades. No lo sé, ya os digo que lo veo muy interesante. Como podéis observar aquí al señor Pack, pues podéis ver diferentes piezas por $375, $500, $700, y esto poco a poco irá subiendo. Ahora, como os digo, es un mercado que está iniciándose, pero posiblemente de aquí a unos meses o incluso años, pues el precio de estas obras de arte se multiplique por 10 o por 1000. La siguiente web que quiero mostraros se llama Async y también está enfocada en el arte raro, para ser concretos. Y bueno, aquí podéis ver las diferentes piezas que hay subidas en la web y básicamente, si le damos aquí, pues podemos ofrecer Ethereum, 2,5 Ethers, o bueno, básicamente lo que queráis. Si creéis que vale más la pieza, pues se lo ofrecéis al dueño y básicamente pues la podéis tener y más adelante venderla por un precio mayor, o simplemente os la quedáis porque os gusta esa pieza y ya está. Lo bueno que tiene es que al ser única, pues seréis los únicos poseedores de esa pieza. La siguiente web que quiero mostraros se llama Decentraland y ya no tiene que ver con arte concretamente, sino que es una especie de mundo digital. Es como un videojuego en el cual podéis comprar terrenos, podéis comprar personajes, podéis comprar skins y podéis comprar objetos, y más adelante pues también los podéis vender más caros de como lo comprasteis. Lo bueno que tiene esto es que es un mundo muy aceptado dentro de la comunidad y mucha gente está ganando mucho dinero con esto. Es algo que, bueno, yo recomiendo probarlo si estáis interesados en el mundo de los videojuegos. Y algo muy interesante también es que podéis interactuar con otras personas y, como os digo, llegar a hacer negocios dentro de este mundo digital. La siguiente web que os quiero enseñar se llama Gods Unchained y básicamente es un juego de cartas digital, evidentemente. Como podéis ver, la estructura de la web es bastante interesante y podéis comprar pues diferentes cartas o diferentes mazos. Si vamos a comprar aquí un pack, pues tenemos el básico, medio alto y el más avanzado, ¿no? El mazo legendario. Si le damos aquí, pues nada, por $127,49 tendríamos nuestro mazo. Y bueno, es otro mundo con el cual podéis comprar diferentes mazos o diferentes cartas para venderlas más adelante a quien quiera comprar vuestra colección. Lo siguiente que quiero mostraros se llama My Crypto Heroes y básicamente es un videojuego RPG en el que vosotros pues compráis personajes, les podéis comprar skins también, tiene modo batalla, tiene diferente ecosistema, como podéis observar. Bueno, y aquí vamos viendo en la web. Es otro videojuego más que si os queréis meter en el mundillo, pues es muy interesante para invertir por lo mismo, porque podéis comprar cosas que más adelante podéis revender por un precio más caro. Y por último, aunque ya lo hayamos visto en este vídeo, quiero hacer una mención especial a CryptoKitties, porque fue, digamos, lo que impulsó todo esto de los tokens no fungibles y está bien conocerlo a nivel histórico. Personalmente creo que el arte físico acabará conviviendo con el arte digital, pero veo ciertas ventajas que tiene el arte digital sobre el arte físico que le acabarán dando muchísimo más valor del que tiene hoy en día. La primera de esas ventajas es que no ocupa un espacio físico, es decir, que vosotros podéis tener 1 millón de piezas almacenadas en vuestra cartera fría y os las podéis llevar a cualquier lugar del mundo sin necesidad de tener que cargarlas a cuestas. Eso es muy interesante. Otra de las ventajas que yo veo es que no se puede robar siempre y cuando lo tengáis bien almacenado, y si no, pues es difícil de robar, ¿no? Os tendría que hackear a alguien el ordenador si la guardáis en una cartera en vuestro ordenador, o os tendrían que hackear la cuenta de allá donde las tengáis guardadas. Pero si lo tenéis en una cartera fría, no os tienen por qué robar vuestras piezas de arte. Otra de las ventajas que le veo al arte digital es que no se deteriora con el tiempo. Yo puedo tener una pieza de un artista de hoy y se va a conservar igual dentro de 100 años o dentro de 200 años. Y eso lo veo muy interesante porque vamos a poder ver la obra
tal y como estaba en el momento de su creación. Y por último quiero mencionar, entre otras muchas ventajas, que los artistas tienen mucha más amplitud de creación, puesto que no es lo mismo pintar algo sobre un lienzo que no hacer un GIF o hacer una obra en movimiento, ¿no? Que conlleva pues romperte un poco más la cabeza y pensar pues muchas más cosas, digamos que amplías el mundo de creación. Ahora dejemos de lado los tokens no fungibles y pasemos a resolver la pregunta del millón. ¿Qué hacer para saber en qué proyectos hay que invertir y en qué proyectos no hay que invertir? Y la respuesta a esta pregunta yo siempre la divido en tres opciones. La primera de las opciones sería realizar un análisis técnico, la segunda de las opciones sería realizar un análisis fundamental y la tercera de las opciones sería realizar un análisis técnico y un análisis fundamental. Yo personalmente me quedo con la opción número 3, aunque siempre le doy algo más de peso al análisis fundamental que al análisis técnico. Así que vamos a pasar a ver qué es el análisis técnico y qué es el análisis fundamental. El análisis técnico se basa en analizar gráficas que representan el precio que ha ido tomando a lo largo de la historia un activo financiero. Para ello se pueden utilizar diferentes indicadores y cálculos estadísticos que nos permiten predecir cuál será el precio futuro. Algo muy interesante del análisis técnico es que podemos ver bien marcados dónde están los suelos y dónde están los techos de un precio, y también podemos analizar cuando una resistencia pasa a ser soporte o viceversa, cuando un soporte pasa a ser resistencia, y podemos ver así si una tendencia es alcista o una tendencia es bajista. Algo que a mí no me gusta mucho del análisis técnico es que al final el análisis de las gráficas es algo muy subjetivo, es decir, que yo os puedo dar mi opinión y decir, por ejemplo, ostras, el precio del Bitcoin ahora ha roto una resistencia que ha pasado a ser soporte, con lo cual está creando una tendencia alcista. Y esa es mi opinión, es decir, que yo he utilizado mis herramientas para llegar a esa conclusión, pero no tengo por qué estar en lo correcto, es decir, que no es una fuente 100% fiable. El análisis técnico es mucho más académico y hay que analizar una serie de datos técnicos como pueden ser el balance y la cuenta de resultados, quién es y la fiabilidad del equipo directivo, la capacidad que tiene un activo financiero o una empresa de asumir riesgos, la cuota de mercado de la empresa, el modelo de negocio y la estrategia internacional de la compañía, entre otras muchas cosas, lo cual hace que el análisis fundamental, para mi gusto, sea mucho más de fiar. Ahora bien, quiero pasar al ordenador para enseñaros una serie de páginas muy importantes para poder hacer análisis técnico y análisis fundamental de calidad, así que vamos al lío. La primera de las webs que os quiero enseñar es la mejor para hacer análisis técnico y aunque ya la he mencionado en el anterior vídeo, merece la pena volverla a mencionar. Es TradingView y es la mejor web que hay para realizar un buen análisis técnico. Como podéis observar, con las herramientas que os da podéis hacer todos los dibujitos que queráis. Mira, líneas por aquí, me lo estoy inventando, esto habría que hacerlo con más calma. Líneas por allá, tenéis para hacer este tipo de cosas, pam, pam, yo qué sé, podéis hacer esto también para ver, pues eso, si la tendencia es alcista o es bajista. Y esto ya dependerá de cada uno. Como digo, yo os la enseño otra vez porque me parece muy, muy importante. La siguiente web que os quiero mostrar es una de las más famosas para hacer análisis fundamental y se llama CoinMarketCap. Aquí podemos ver las principales criptomonedas por capitalización de mercado, pero podemos ver muchas más cosas. Podemos ver los exchangers, la DeFi, los tokens, capitalización de mercado por acciones en circulación. Podemos ver un montón de datos. Como os digo, la capitalización de mercado, el precio, el volumen en las últimas 24 horas, las acciones en circulación, el cambio en 24 horas, el precio en los últimos 7 días y, como os digo, pues podemos ver exchangers. A ver si quiere funcionar o se me ha quedado un poco pillado. Se ha quedado ahí, pero bueno, como veis podemos ver la lista completa. Aquí están ya los exchangers. El primero es Binance, el segundo Huobi Global, el tercero Coinbase Pro. Como veis, pues bueno, el volumen en las últimas 24 horas, el número de mercados, el cambio
Y con todos estos datos que podéis sacar en esta web podéis hacer un buen análisis fundamental. La siguiente web que quiero enseñaros se llama CoinGecko y es exactamente lo mismo que CoinMarketCap, pero personalmente prefiero contrastar todos los datos siempre, a ser posible, de dos fuentes diferentes. ¿Por qué? Porque mirad, aquí vemos lo mismo, ¿no? Las 100 principales monedas de capitalización de mercado, esto es CoinGecko, nos vamos a CoinMarketCap y vemos lo mismo, ¿no? La primera Bitcoin, segunda Ethereum, pero aquí vemos que Polkadot está en el número 7 y en CoinGecko Polkadot está en el número 6. Aquí tiene una capitalización de mercado de 4.218.600.577 dólares y en CoinMarketCap tiene una capitalización de mercado de 3.961.434.205 dólares. Es decir, que veis que cambia un poco, entonces yo prefiero mirar una, mirar la otra y hago un balance medio. Además que no siempre se actualizan al instante, a lo mejor hay una que está más actualizada que la otra y bueno, pues siempre va bien mirar ambas para hacer un balance y un mejor análisis fundamental. Y si vemos, aquí le damos a una moneda en concreto, en este caso Bitcoin, y aquí podemos ver que es una criptomoneda, podemos ver, bueno, diferentes datos, el sitio web, exploradores y todas estas cosas, y aquí en etiquetas podemos ver si es criptomoneda o es token. Por ejemplo, si vamos para atrás y le damos vamos a ir a un token, a Tether, por ejemplo, es un stablecoin también, ¿no? Pues lo vemos, token, stablecoin y, bueno, stablecoin de dólar. Y así, pues es una manera también de diferenciar cuando algo es una criptomoneda o es un token. Ripple es una criptomoneda porque tiene su propia red de blockchain. Bueno, y aquí en CoinMarketCap pues es lo mismo, ¿no? Le dais, pam, y tiene lo mismo, ¿no? Es una coin, como podéis observar, pero si volvemos atrás y le damos a Tether, es para que veáis también en esta otra web, pues en vez de coin te pone token. Y esta es una manera para ver si una moneda es token o es coin. Y la última de las webs que os quiero enseñar para hacer un buen análisis fundamental se llama Waze Crypto Ratings. Y esta es muy interesante porque os dice, pues eso, el top de las monedas según el mercado y además os la clasifica en B+, B, es decir, esto es la calidad que tiene una moneda, el top de los exchanges por el volumen y también tenemos pues diferentes noticias que son interesantes de leer para ver si un activo financiero va a crecer o no, es decir, yo que sé, aquí te dice cómo stackear Cardano, ¿no? Y pues vas mirando y dices, ostras, pues según esta noticia puede ser que Cardano suba de precio o Cardano baje de precio, según atraiga o no atraiga la atención de los inversores. Yo creo que Waze Crypto es una web muy importante, tiene muchísimas opciones y ya os digo, para hacer análisis técnico os recomiendo TradingView y para hacer análisis fundamental os recomiendo CoinMarketCap, CoinGecko y Waze Crypto, aunque podéis mirar muchísimas otras páginas. Estas son las que, bueno, las tres que yo más utilizo. Ahora quiero comentaros algo que a mí personalmente no me hace mucha gracia, pero me veo en la obligación de comentarlo, y es que no todas las criptomonedas que existen son descentralizadas. Hay algunas que están centralizadas, como es el caso de Ripple, y hay una empresa detrás que controla la emisión de nuevas monedas. A mí, ya os digo, no me acaba de gustar por varios motivos. El primero de ellos es que yo entré al mundillo este de las criptomonedas para huir de gobiernos y bancos, y en este caso hay una empresa privada que está haciendo a efectos prácticos de banco central, es decir, está controlando la emisión de moneda, lo cual puede alterar el precio del activo. A mí eso no me hace mucha gracia. Y es más, hablando de bancos centrales, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos están trabajando en crear también su propia criptomoneda. En el caso de la Unión Europea, el criptoeuro, y en el caso de Estados Unidos el criptodólar. Pero quiero deciros que hay un país en el mundo que ha conseguido, es decir, que ya ha creado su propia criptomoneda, y es, como no, Suecia. Y es que el Banco Central de Suecia ya tiene creada la e-corona. Actualmente está en fase beta, pero pronto
pues se podrá utilizar de manera normal y cotidiana. Esto sí que le veo una connotación positiva, y es que actualmente si tú vas a un país con una moneda que no es la tuya, tienes dos opciones. Una, ir a una casa de cambio y cambiar tu moneda local por su moneda local, y dos, pues pagar siempre con tarjeta, con una recarga, evidentemente. Y con esto de emisión de criptomonedas, lo que podrías llegar a hacer es comprar un número determinado de, en este caso, e-coronas, te las guardas en tu Ledger o en tu Trezor o en donde tengas guardadas tus criptomonedas, y cuando vayas a ese país pues no tienes que hacer nada, pagas con su moneda local y ya está. Eso lo veo un punto positivo, pero ya os digo, yo no soy muy amigo de los bancos centrales y mucho menos de las empresas que controlan la emisión de monedas. Aún así, hay mucha gente que apuesta por Ripple y hay mucha gente que apuesta por estas criptomonedas gubernamentales. Ahora voy a hablaros de algo que no me hace mucha gracia hablar sobre el tema, pero es muy importante que lo sepáis, y es que solo hay una cosa peor que te robe un hacker, y es que te robe el Estado vía impuestos. Y sí, hay que pagar impuestos por estar metidos dentro del mundillo de las criptomonedas, y es que si tú compras Bitcoin a 2 y lo vendes a 4, parte de esos beneficios te los va a reclamar Hacienda. Entonces es importante que lo sepáis. Hay maneras de poder evitar que os sigan el rastro, aunque personalmente no me atrevo a decirlas en este vídeo. A lo mejor el día de mañana se me va la pinza y os cuento cómo huir del Estado. Pero si no sois de los que tenéis la suerte de poder mudaros a Andorra, a Suiza, a Singapur, a Irlanda, a Corea del Sur o a algún país donde el Estado no te vaya a robar tanto como en mi caso aquí en España, pues tenéis que tener un control de cuándo habéis comprado, cuándo habéis vendido, cuándo habéis metido vuestras criptomonedas en un proyecto y os han estafado. Todo eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, porque es posible que si no lo declaráis, Hacienda os coja y os diga: ven para acá, que te vamos a poner una multa que vas a flipar. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, y yo no recomiendo que estéis ahí a boli apuntando: vale, compré tal día a tal precio, pero esto lo vendí de tal día a tal precio, hice una transferencia de aquí a aquí, me compraron esto de gas. Es casi imposible de realizar este tipo de cuentas, pero hay una aplicación muy interesante que sirve para ello, se llama CoinTracking. Y aunque no sea para pagar impuestos, va bien por tener un control de los activos que tenéis en criptomonedas. Así que voy a pasar otra vez al ordenador y enseñaros un poco cómo funciona la plataforma de CoinTracking. Pues aquí tenéis la interfaz de CoinTracking. Yo todavía tengo que hacer los deberes, de hecho solo estoy registrado, pero no tengo, digamos, mis cuentas vinculadas con la de CoinTracking. Y lo bueno que tiene esto es que no tenéis que hacer nada más que introducir digamos, los datos de vuestros exchanges. Es decir, es como una vinculación entre CoinTracking y Binance, Coinbase, incluso vuestras carteras. Esto es muy interesante porque, como os digo, no tenéis que tener en cuenta el precio al que comprasteis y el precio al que vendisteis. Como veis, bueno, es muy sencillo. Tenéis aquí panel, informes, estadísticas de operación, lista de operaciones, precio por operación, los diferentes tipos de moneda, las wallets, la importación masiva, gráficas y tendencias. Y aquí, aquí es donde está lo doloroso, pero bueno, por lo menos nos facilita el pago de impuestos. Esperar que se me va para abajo, el Tax Report, le dais aquí y básicamente, ahora porque no tengo nada, pero si tuviera, digamos que todos los datos introducidos en la web, pues me crearía un documento que simplemente esto lo entregáis a Hacienda y ya está, os hace solo el balance de los impuestos que tenéis que pagar. Como os digo, es muy interesante. Ya no solo por el hecho de pagar impuestos, que es lo menos interesante, sino por tener un control de vuestras finanzas, y creo que todo el mundo que está metido en este mundillo pues tiene que tener ese control, ¿no? Tiene que saber cuándo compró, cuándo vendió y cuándo, pues eso, cuándo le han estafado, cuándo no le han estafado. Por cierto, tiene versiones de pago. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Tiene versiones de pago. Claro, la versión gratis es hasta 200 transacciones, que parece mucho, pero es poco, sobre todo si jugáis
o estáis con diferentes tokens, pequeñas monedas que os van dando un poco de aquí, un poco de allá, otro poco de más allá. Al final las 200 transacciones, pues bueno, os las coméis muy rápido. 3.500 ya estaría bien, 20.000 ya sería la leche, y limitado, pues bueno, ya seríais una mega ballena, ¿no? Yo creo que posiblemente, si veo que la aplicación me gusta, pues me haría con el Pro, más que nada por tener un control de los activos que voy teniendo. Y como veis, pues el Pro, opa, se me ha ido para abajo, perdonar. El Pro vale 8,99, el Experto vale 13,99 y el ilimitado ya vale 45,99 euros al mes. Es decir, que es algo caro, pero ya os digo, si simplemente compráis y no movéis mucho vuestras monedas, pues con la versión gratuita os va a ir bastante bien. Una vez llegados a este punto, es hora de despedirse. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido para algo esta información. He de reconocer que me ha costado mucho hacer tanto este vídeo como el anterior, puesto que era mucha información que tenía que organizar, tenía que clasificar y tenía que ver en qué momento os suelto cada cosa para que el aprendizaje sea progresivo. No es fácil de hacer, pero a mí también me ha ayudado a entender mejor algunos de los conceptos, así que todos aprendemos. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un besazo a todos.